En el marco de la maestría en Educación de Patrimonio Cultural y en la Unidad Curricular de Interculturalidad y Patrimonio, importante explicar esta temática que tiene que ver con parte del tema que nosotros le hemos llamado a veces por desconocimiento el tema afro. Hoy nos acompaña, hoy jueves 12 de marzo del 2026, Reina Álvarez, estudiosa, investigadora en este tema, lucha en este tema, una compañera de lucha y de trabajo, no solo en este tema, en otros, pero ha sido una de las compañeras que más ha visibilizado este tema, sobre todo de la visión descolonizadora del tema afro. Reina es la vocera, la responsable, la representante del Centro de Diversidad Cultural en el Estado Falcón, específicamente además aquí en La Vela, pero además es, como dije anteriormente, investigador en este tema. Vamos a dejarlo para que Reina nos explique un poco, nos ahonde, bajo una apretada síntesis, por cuestión del tiempo, parte de la temática que nos convoca ahorita en cuestión. Bueno, Luis Felipe, hablar un poco de la espiritualidad africana ha pasado por un proceso de desaprensión y de aprendimiento, es decir, desaprender todo lo que históricamente a través del colonialismo en sus expresiones de lo que es la colonialidad del ser, del poder y del saber, nos ha tocado a nosotros desaprender lo alienante y aprender lo construido. Una de las cosas que nosotros hemos visibilizado es como el mito de lo que fue el catolicismo. Segrega la espiritualidad africana y la encajona como brujería, como hechicería, cuando el componente étnico afrodescendiente en Abya Yala tiene una espiritualidad a través de sus cosmovisiones. El hecho mismo, por ejemplo, de la interpretación de la medicina natural, el hecho mismo de poder hacer las curaciones a través de esos procesos de planta, hay todo un proceso de ciencia, un conocimiento ancestral que debe ser valorado, que debe ser respetado, que debe ser visibilizado como parte de las ciencias médicas. Nuestros ancestros y ancestras africanas te conocían, por ejemplo, cómo curar una culebrilla, un herpes de una culebrilla, cómo la mujer africana conocía los procesos, cómo enderezar un parto, por ejemplo, cómo tratar una erisipela, qué planta era buena para tal o cual enfermedad. Entonces, esa espiritualidad que ha sido subyugada, que ha sido segregada, que ha sido subalternizada, bueno, hoy nosotros como componente étnico afrodescendiente reafirmamos que la espiritualidad africana es una ciencia y que se debe visibilizar todas las cosmovisiones que mucho han aportado a lo que es la venezolanidad. Fíjate, por ejemplo, durante la época del COVID, nuestra gente en las comunidades y pueblos afrodescendientes, muchos de ellos no pasaron por el hospital y gracias a Dios hoy echan el cuento de cómo a través de guarapos pudieron subsanar ese tipo de enfermedad. Bueno, fíjate bien, Reina, y coincido contigo en muchísimos aspectos. Nosotros tenemos el centro histórico tanto de Coro como de La Vela, lamentablemente, bajo la visión catolicista, dominadora, hegemónica, bajo la visión de la blanqueza, que a veces se ha naturalizado, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, al balcón de los Arcayas y la gente va a visitar en términos de turístico o educativo incluso, que es importante destacarlo, nos hablan, nuestros guías turísticos nos hablan de esta es la casa, el balcón de los Arcayas, que perteneció a la familia Perea, que perteneció a la familia Urbina, que perteneció a la familia Arcaya. Entonces seguimos reivindicando, ¿verdad?, la blanqueza, más allá del proceso de dominación en el cual hemos estado inmersos. Pero no se destaca, y debemos destacarlo, o se destaca mínimamente, hay que visibilizarlo mucho más, la participación de nuestros negros y nuestras negras, nuestros afrodescendientes, en la elaboración de esos inmuebles, de esas casas. Esas manos que llevaron sudor, que llevaron sangre, esas manos que fueron esclavizadas de estos negros y de estas negras, de estos afrodescendientes, y que de alguna manera la visión colonizadora y catolicista no los olvida, no los aparta, nos
los aparta y no nos los muestra. De tal manera que cuando nosotros visibilizamos que la declaratoria, por ejemplo, del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, no es en la casa, es en la técnica constructiva. Además, también tenemos que visibilizar a las personas que ahí la construyen. Porque cuando uno pasa, por ejemplo, por la iglesia de San Clemente, en el centro histórico de Coro, y usted ve una placa donde dice, fue construido por, y así aparece, y hay que destacar, fue construido por, entonces me nombran a los 7 concejales, con el alcalde como si ellos fueran artesanos, o como si fueran ingenieros, como si fueran constructores. Nosotros, bajo la visión descolonizadora, debemos ir desmontando ese discurso y también mencionar y visibilizar en esas placas el artesano, la artesana, el herrero, el albañil, todos los que trabajaron en la construcción, el mantenimiento y la preservación de ese patrimonio tangible, por ejemplo, que se convierte en intangible con mayor fuerza cuando nosotros visibilizamos a estas personas. Y en esas personas la mayoría son afrodescendientes, sino casi todos, y son personas que viven en Pantano Abajo, que también es una zona humilde, ¿verdad?, que hay que destacar. Por último, además aquí, Reina, decirte que todos esos inmuebles sirvieron de esclavización de los procesos en la conquista. Cuando hablamos de la Casa del Tesoro, ahí se vendió gente, ahí se vendió hombres y mujeres. Fueron enclaves. Exacto, fueron enclaves. Entonces ese proceso colonial de despojo, de dominación, de alguna manera, bajo el proceso revolucionario, uno ha venido trabajando y desmontando esa estructura, ¿verdad? Esa estructura colonial, esa estructura que no nos deja aún ver, y a veces sigue la premisa de que el amo sigue privilegiando al patrón. Contra esa es la lucha, ¿verdad? Mira, Luis Felipe, es que realmente en este proceso de descolonización nosotros tenemos que tener bien claro qué fue la colonialidad, qué es el colonialismo y qué es la decolonialidad. La colonialidad, sin duda alguna, fueron todos esos procesos que existieron durante la colonia, pero la colonialidad es que aún está viva. ¿Cómo no? Es todo ese proceso que quedó en el subconsciente, en la mente, incluso después que los colonizadores se fueron. Y sigue, porque fíjate, muy bien lo acuña Aníbal Quijano cuando dice que una de las cosas que apuntaron allí o que anclaron fue la idea de la raza. Con la idea de la raza comienza lo que son las primeras formas de dominio y de esclavización, de colonización. ¿Por qué? Porque se dijo que el africano no era gente. Allí hay una primera negación. Sin alma. Una negación de la humanidad. La cuestión del alma era para introducir el catolicismo. Exacto. Y colonizar, por decir, a los que ellos consideraron salvajes, ¿no? Entonces, en esa colonialidad del ser, del saber, del poder, inclusive hasta los mismos, como lo desarrolla muy bien Frank Fanon, cuando nos habla de la zona del ser y del no ser, incluso africanos y afrodescendientes se colocaban en la zona del ser para poder ser aceptados. Sí. Para poder ser aceptados. Sí. Y entonces también lo dice el venezolano Ricardo Lander. Ricardo Lander nos habla que dice que con esos procesos de dominación se acuña lo que es la idea de la raza, pero también Ramón Grofogel nos habla de cómo el racismo epistémico es la primera forma de dominación. ¿Por qué? Porque cuando los conquistadores llegan aquí a América hay una intención de una narrativa universal, que todos los saberes, que todos los lenguajes inclusivos tienen que ser eurocentrados. Entonces, eso como ha estado permeando históricamente durante más de 5 siglos en la mente de quienes habitamos a Villa Yala, entonces, bueno, llega un momento en que surge otro tipo de epísteme, como es la decolonialidad. Bueno, allí en el entramado decolonial surge, lógicamente, como categoría obligatoria, la interculturalidad. ¿Qué nos permite la interculturalidad? Visibilizar la existencia del otro y de la otra. Ahora, que no es solamente Occidente. Exacto. Hay otro conocimiento. Exacto. Que debe ser validado. Exacto. Surgen lo que son las epistemologías del sur. ¿Qué nos va a permitir las epistemologías del sur? Como lo acuña, lo argumenta Boaventura de Sousa Santos, es validar el conocimiento,
lo dicen muy bien los hermanos Villamaya en Colombia, es desenclastrar de esas cárceles del lenguaje a aquellos que nunca tuvieron voz y validar todos esos tipos de conocimiento. Si es verdad, coro, la vela es una zona patrimonial, pero allí se cometió un grave error. Se toma en cuenta el inmueble, pero no se toma en cuenta la memoria viva de quien le hizo posible. Y precisamente es por eso, por esa negación que hay de Occidente, donde se dice que los que no somos occidentales, pues no tenemos conocimiento. Pero gracias a los que no somos occidentales, es que hoy se mantienen estos inmuebles. Fíjate, esa es la tarea y esa es la lucha. Todo ese proceso decolonial, que no es nuevo, ¿verdad?, que tiene años dentro del mundo histórico y sobre todo el mundo historiográfico, llamado nosotros hace un tiempo que militamos en la historia insurgente. El movimiento de historia insurgente también tiene sus propuestas decolonizantes o decolonizadoras. E incluso, fíjate cómo nos permea el sentido colonizador que tenemos nosotros adentro, que buscamos y luchamos contra eso. Porque yo tengo una crítica que también se la hace Rófo a Aníbal Quijano, que precisamente cuando Aníbal Quijano hace todo su sustento, lo hace cuando tú te lees todo el material de Aníbal Quijano, de 30 referencias bibliográficas, 29 son europeas. Entonces, incluso con esa lucha, a veces nos cuesta citar, sobre todo el mundo académico, que fue una construcción enajenada eurocéntrica, la Universidad Napoleónica, para poder mantener el dominio y la fuerza de la universidad, de la blanqueza, de lo eurocéntrico con lo original. Concluyo con esto, y que nunca he estado de acuerdo, porque a veces se ve así por encima. Las universidades entregan una cosa que llama el doctorado honoris causa a un saber popular, pero yo lo veo desde la visión más allá visibilizadora de ese saber popular, de que la universidad sigue estando por encima, quiere estar por encima, porque ¿quién entrega el doctorado honoris causa? El rector, que es una universidad napoleónica, todas, absolutamente todas, porque incluso las nuestras son así. Exacto. Entonces hay que seguir proponiendo todos estos procesos de colonización, y eso se hace es con la comunidad, para la comunidad y por la comunidad. Así es. Muchas gracias. Una de las cosas que yo siempre digo es validar los conocimientos. Es decir, que yo no puedo poner al letrado aquí, en este caso los que han pasado por la universidad, y el cultor que tiene el conocimiento ancestral, no, yo lo coloco aquí. Claro. Hay un ejemplo muy visible, eso ocurrió en el municipio de Falcón, y con esto concluyo, sobre unos molinos que iban a colocar. Y uno de los señores de allá del pueblo, un campesino, le dijo al ingeniero: mire, esos molinos no se pueden poner allá. Y el ingeniero le dice con todo su estudio que por qué no lo puede hacer, y él le dice: mire, esos molinos son muy pequeños, aquí la brisa corre a tantos kilómetros, si usted coloca esos molinos allí se van a torcer. Y el conocimiento ancestral demostró técnicamente lo que pudo haberle dicho al ingeniero, que los molinos no servían. Entonces es validar aquellos que su voz, no es que no tenían voz, porque yo te digo, Luis Felipe, vamos a llegar a una mejor comprensión cuando lo impensable, lo que ellos consideraron impensable, sea posible, cuando lo extraordinario sea visibilizado y se valide el conocimiento de todos en un igual. Así, que es cotidiano. Así. Muchas gracias.